Muy queridos peregrinos, estamos de vuelta. Vamos con el tema número 4. El día de hoy vamos a tratar el tema de la conquista. Y es curioso porque pues estamos en el mes de octubre y estamos también cerca del 12 de octubre, ¿verdad? Entonces, el Día de la Raza, un día muy especial, ¿verdad? Que en este tiempo se ve de distintas maneras, pero sin lugar a dudas pues es un momento histórico con el descubrimiento de América desde la visión europea. Bueno, vamos entonces con Bernardino de Sahagún cuando nos dice: habéis dicho que no son verdaderos dioses los nuestros, nueva es esta palabra, la que habláis, y por ella estamos perturbados, por ella estamos espantados. De acuerdo con Bernardino de Sahagún. Bien, entonces vamos a lo que encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 16 versos 2b al 3. Llegará un momento en el que les quiten la vida pensando que así dan culto a Dios, y actuarán así porque no conocen al Padre ni me conocen a mí. Y en la oración del perdón de Juan Pablo II en el año jubilar del año 2000 nos dice lo siguiente: muchas veces, sin embargo, los cristianos han desmentido el Evangelio y, cediendo a la lógica de la fuerza, han violado los derechos de etnias y pueblos, despreciando su cultura y tradiciones religiosas. Entonces aquí tenemos estos dos aspectos muy relevantes que nos van a ayudar a profundizar en el tema de la conquista. Número 1. España fiel y católica. Mientras que en el centro de Europa se debatía una crisis en relación con el papado y la Santa Sede, a causa del movimiento protestante encabezado por Lutero, el pueblo español se manifestó enteramente católico, fiel a la Iglesia y defensor de Cristo. España había logrado, entre otras cosas, vencer a los moros, es decir, a los musulmanes, expulsar a los judíos de la península, expandir los dominios de la corona española. Son tres aspectos que se dan en el finales del siglo XV. Los reyes católicos apoyaron a Cristóbal Colón en su proyecto de explorar nuevas tierras para España. ¿Qué entendemos por reyes católicos? Pues es Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla. El Papa Alejandro VI les otorgó el título de reyes católicos. Se les conoce como Fernando el Católico e Isabel la Católica. Bueno, nada más un poquito para conocer de historia allí. En el punto 2, el descubrimiento del Nuevo Mundo. Hablábamos de todo lo que se dio en la península ibérica, y también en este año 1492 se descubre América. Cristóbal Colón emprendió su expedición. Cuando llegó a América no sabía que había descubierto un nuevo continente. 25 años después, Francisco Hernández de Córdoba descubrió oficialmente tierras mexicanas. Le siguió Juan Grijalva, que hasta la llegada de Hernán Cortés en 1519, cuando una simple exploración consumó la conquista. Son aspectos pues relevantes, es un choque de culturas que se va dando. En el punto 3 tenemos la conquista. En solo 2 años, entre 1519 a 1521, los españoles conquistaron el Imperio Azteca. Al mando de Hernán Cortés, hombre de armas, un tanto ilustrado y religioso, con un carisma de liderazgo impresionante. Usó su astucia y habilidad para penetrar hasta el corazón del imperio, aliándose con las tribus sometidas por los aztecas. Recordemos que el México que nosotros ahorita tenemos pues no es el de antaño. Sí, había distintos pueblos, ¿verdad? Entre ellos estaban los mexicas, que eran los que dominaban sometiendo a otros pueblos, y pues tenían pugnas constantemente entre ellos, como habíamos visto en el tema anterior sobre las guerras floridas. Clave para la conquista fue el uso de armas poderosas y caballos desconocidos por los indígenas. Sumando a esto estaban las enfermedades traídas por los españoles que contagiaron a los indígenas. En el punto 4, los aliados tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas, civilización del grupo náhuatl, eran rivales de Tenochtitlán. Los mexicas les hacían cada año la guerra florida, donde capturaban prisioneros para los sacrificios. Entonces démonos cuenta cómo estaba la situación. Era una situación muy difícil entre los distintos pueblos que coexistían en lo que ahora o actualmente es México. En un principio los tlaxcaltecas se enfrentan a Cortés, pero al final establecen una alianza para atacar y conquistar a los aztecas. Luisa Xicoténcatl, hija de Pedro de Alvarado y de una tlaxcalteca, dijo que con toda verdad que sin la ayuda de Tlaxcala no hubiesen podido Cortés conquistar México. Bueno, es obvio, ¿no? ¿Verdad? No eran muchos, aunque tenían todos estos elementos sorpresa, como los que se fueron mencionando, pero de cualquier manera insuficiente. Entonces se aliaron con los enemigos de los aztecas.
Pero repito, hay diferentes pueblos que estaban sometidos o totalmente eran enemigos de los mexicas. Número 5. La profecía se cumple. Cuando los españoles llegaron a tierras mexicas, los indígenas estaban convencidos por su mentalidad religiosa que se cumplirían las profecías de Quetzalcóatl. Inexplicablemente, el dios esperado tenía las mismas características de los europeos, blanco y barbado, que con extrañas naves que venían precisamente del oriente. Al llegar los españoles, los indígenas vieron en ellos el cumplimiento de la profecía. Entonces, al principio se dio esto, ya después se dan cuenta que efectivamente no. Se trata de otras personas. En el punto 6, destrucción y desolación. El mundo indígena formado a lo largo de los siglos se desplomó a los ojos de los españoles en solo 40 años, transcurridos entre 1492 y 1532. Miles de indígenas murieron a causa de la guerra y por la mortal viruela. Casi la mitad de la población sucumbió ante esta enfermedad. Los españoles destruyeron los lugares de culto de los indígenas y los sometieron. Para los indígenas sus dioses habían muerto, deseaban morir también con ellos. Hubo fenómenos naturales que les confirmaban que el fin del mundo estaba cerca. Por ejemplo, terremotos verificados en 1530, el paso del cometa Halley en 1531, signo de la destrucción del cosmos, un eclipse de sol visto ese mismo año. Ellos, orgullosos hijos del sol, observaron cómo la luna devoraba a su padre. La causa: ya no había más sacrificios humanos, los dioses no tenían con qué alimentarse, no podían continuar con su constante lucha cíclica que hacía que todo pudiera mantenerse con vida. Para los indígenas su mundo se derrumbaba ante sus ojos sorprendidos y enfermos toda la destrucción y desolación parecían encontrarse en la antesala del fin del mundo. Esta es la visión de aquellos indígenas de aquel tiempo. Entonces, aquí cabe destacar que muchas veces pasamos u obviamos y no pensamos de los sacrificios humanos que se realizaban. Claro que están dentro de un contexto, en un ámbito muy interesante, pero pues a final de cuentas no dejan de ser asesinatos. Número 7. El sinsentido y la depresión. La caída del imperio mexica significó el desmoronamiento de la estructura militar, social, económica, política y de toda su estructura religiosa, la cual contenía el sustento que daba sentido a su existencia. Entonces aquí encontramos nosotros pues tantos aspectos que se podían que se conjugaron. Por ejemplo, Quetzalcóatl, que solo vamos checando esto de Quetzalcóatl, dice: la tremenda presión ante sus propios dioses fue un drama incomparable, ya que el esperado dios bueno, Quetzalcóatl, solo sembró la ruina y la muerte. Eso en referencia a los españoles que arribaron. Más aún, ya no había sacrificios humanos ni corazones que alimentaran a los dioses. Sin embargo, el ciclo de la vida continuaba sin mayor problema. Los astros estaban ahí cumpliendo sus funciones como si nada. Se habían sacrificado miles de seres humanos prisioneros, parientes e hijos, y ahora se dan cuenta que no había servido de nada. Entonces, todo había sido una burla infame de los dioses. La consecuencia de este estado anímico fue tal que algunos indígenas se suicidaron. Bien, pasamos al punto 8, el choque de culturas. Sin lugar a dudas, también aquí encontramos esta problemática muy fuerte. Los españoles no pudieron comprender la religiosidad practicada por los aztecas, especialmente los sacrificios humanos, que les causaron ciertos trastornos al grado de catalogar a los indígenas como bárbaros. La mentalidad española había sido forjada en los principios cristianos que prohíben el ofrecimiento de seres humanos, como lo muestra el pasaje bíblico de Abraham y su hijo Isaac. Los conquistadores fueron de sorpresa en sorpresa, sin comprender por qué los mexicas eran un pueblo diferente a ellos. Pobladores del mundo europeo no podían entender que unos pueblos tuvieran una cultura exquisita, mientras otros apenas rebasaban los linderos más elementales de la existencia. Colón los llamó indios, sin imaginar la variedad cultural del maravilloso mundo descubierto. Los indígenas también se desconcertaron ante la presencia de los españoles cristianos, que les imponían una fe en el amor de Dios, creador de todo, en el amor a Cristo, y a la vez los esclavizaban y trataban como objetos para obtener fortuna y les arrebataban sus propiedades. Aquí hay un terrible choque. Entonces, por eso es muy importante que estudiemos la historia y que vayamos comprendiendo lo que se fue dando en todo esto, pero y el impacto que va a tener el acontecimiento guadalupano. Entonces, todos esos aspectos pues nos van a ayudar a comprendernos mejor también en nuestro tiempo. Número 9, el pretexto, la evangelización. En medio de las circunstancias de la conquista se realizó la implantación de la religión católica.
Los conquistadores tomaron muy en serio su responsabilidad evangelizadora y no dudaron en mostrar que el anuncio de la verdadera religión era el motivo de la conquista. Bueno, sabemos muy bien que es el pretexto, ¿sí? De una u otra forma pues estaba todo mezclado, pero a final de cuentas es pretexto. Los españoles justificaron el uso de la fuerza y de la violencia con un solo fin: enseñar la fe católica. De ahí la celebración de liturgias solemnes, la erección de cruces, entre destrucción de templos y altares indígenas. Vamos al último punto: crisis de conciencia, el punto número 10. No pocos españoles presentaron crisis de conciencia, se cuestionaban hasta qué punto era de cristianos conquistar un territorio que no les pertenecía, apropiarse de bienes ajenos y esclavizar a sus propietarios. Este cuestionamiento fue manifestado por los misioneros y los españoles de recta conciencia. El problema debatido entre los españoles que se encontraban en tierra azteca llegó a las universidades españolas, entre ellas Salamanca. Recuerden que la Universidad de Salamanca en España pues tiene un prestigio tremendo hasta la fecha. La discusión sobre la justificación de una invasión y toma de bienes ajenos ocuparon agrias disputas hasta el punto de poner en tela de juicio la racionalidad de los indígenas. Si los indios no eran humanos, se justificaba la toma de sus bienes, la adoración, y a los ídolos les hacía culpables. Bien, entonces fíjense todo lo que se fue dando en esto, y creo que ya estamos ahora sí listos para el tema siguiente, que será la evangelización fundante y todo lo que conlleva. Entonces, en la evaluación, ¿qué actitud puedo reforzar para evitar el desencuentro por las diferencias culturales? Esto es muy interesante, esta pregunta, porque nos ayuda a también profundizar y tomar mayor conciencia de nuestro ser y quehacer en la actualidad. Hermanos, pues hasta aquí llegamos. Disculpen que si voy muy a prisa narrando, pero como he dicho, es tratando de optimizar el tiempo para que el video no resulte tan pesado. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, espero que pasen un excelente domingo, nos vemos próximamente y que Dios los siga bendiciendo y fortaleciendo. Santa María de Guadalupe nos acompañe, así sea.